tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y muchas veces nos hemos parado en este programa a intentar analizar los problemas de movilidad, de las líneas de transporte que existen en la isla de Tenerife y, en conclusión, los atascos que muchos usuarios seguimos padeciendo prácticamente en el día a día de nuestras carreteras. Hoy queremos afrontar también este asunto y queremos hacerlo, eso sí, desde un punto de vista un poco más técnico. Para ello nos acompaña el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Rufino García, a quien ya damos la bienvenida. Rufino, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. También, si no me equivoco, presidente de la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura, Betancur y Molina. En efecto. La verdad es que hacía tiempo que teníamos interés en poder afrontar, quizás desde un punto de vista más técnico, todos estos debates que hemos tenido en varias ocasiones aquí con políticos de diferentes signos y de diferentes colores. Y queríamos hacerlo a raíz también de un titular que vamos a compartir con usted, que veíamos en el periódico Diario de Avisos, a raíz, en este caso, de un ciclo de movilidad, de transporte, de descarbonización que se celebraba en la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife. Rufino García, salía aquel titular de aquel ciclo: si la mitad de los vehículos de Tenerife salen a la carretera al mismo tiempo, tendríamos el atasco perfecto. La verdad es que el titular es un buen titular porque llama la atención, pero no deja de ser una frase que usted comentó en aquel ciclo, en aquellas jornadas. Explíquenos un poco qué hay detrás de este titular. Detrás del titular. Bueno, yo quería poner en aquellas conferencias sobre la mesa los problemas actuales y que la gente los entendiera. Entonces es una cuenta relativamente sencilla. Es decir, la isla tiene un tamaño limitado, tiene 2.000 kilómetros cuadrados, tiene 1.000 kilómetros de carretera. Son datos, es una foto de un momento. Tenemos 850.000 vehículos, de los cuales 600.000 son turismos, y es una cuenta muy sencilla. Si la mitad de los turismos, 300.000, saliéramos a la calle en el mismo momento, cada vehículo mide 5 metros, 300.000 por 5, 1.500 kilómetros de carretera. Las carreteras quedarían colapsadas. Eso en un territorio como el nuestro, que es un territorio insular, en el que más de la mitad incluso del territorio se encuentra protegido por sus valores y sus características naturales y ambientales. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos muchos coches, que tenemos pocas carreteras, que tenemos un modelo que no es el adecuado? ¿Cómo lo tenemos que interpretar esos datos? Provienen de una coyuntura. Es decir, vivimos en un territorio limitado, es evidente que no puede crecer eternamente. No hemos tenido muchas maneras de movernos que no haya sido el coche, porque no hemos tenido un transporte público o ferrocarriles cuando se ha desarrollado en otros sitios. En consecuencia, nos encontramos con un hecho. Es decir, el coche tendremos que seguir conviviendo con él. Pero lo que ocurre es que esto está yéndosenos de las manos. Es decir, todos sufrimos los colapsos de las carreteras. ¿Cuándo empieza? Bueno, pues es un hecho que está en la historia. Es decir, las redes de movilidad importantes, es decir, nuestras autopistas, se generan a finales de los años 60. En ese momento se proyectan. Son los planes que se hablaba de la red de autopistas de España. En concreto, Santa Cruz de Tenerife tenía, cuando se habla de la autopista de sur, estaba incluida en 4 cuatrienios, 16 años de actuación. Y bueno, en aquel momento, nuestros dirigentes políticos, en el Cabildo estaba Galván Bello, en carreteras estaba don Juan Amigo de Lara. La verdad es que eran dos primeros espadas, dos figuras. Entonces, de mutuo acuerdo, lo que hacen es 2 operaciones importantes. Vamos a afrontar esta historia, no podemos esperar 16 años a que se haga, y el Cabildo tira de un convenio que había firmado el Cabildo de Tenerife en 1926 con el Estado. Y entonces financian la obra, tiran de aquel convenio, yo financio la obra, adelanto el dinero, hicieron la obra en 4 años. Adelantaron 3 cuatrienios. Pero yo entiendo que aquí sobre todo se hizo porque había una necesidad. En el caso del sur de la isla, pues se estaba desarrollando turísticamente, se está comenzando a desarrollar turísticamente. Igual en el puerto de la Cruz había una necesidad, había un aumento también de población y de población flotante, ¿no? De turistas que empezaban también a llegar a Canarias. Claro, se lo digo porque
esto pues, nos puede llevar a una pregunta interesante, ¿no? En aquel momento hubo planificación. Había una situación que además se preveía que iba a ir a más y se buscó una solución de transporte. Esto no se ha visto venir porque usted decía, esto se nos está yendo de las manos. ¿No se nos empezó a ir de las manos hace ya bastante tiempo? Claro, realmente habría que beber de aquella fuente y ver cómo se diseñó el sistema. O sea, cuando se diseñó el sistema se dijo, la vida útil de lo que estamos haciendo será de 25 o 30 años. Hay que leerse los documentos. Ahí está. Y tendremos previsto que los 4.000 vehículos que tenemos que surtir ahora, al día, la IMD, puede llegar hasta 25.000. Esas eran las hipótesis de partida. ¿Qué ocurre? Que en los años 90 esas infraestructuras empiezan a dar señales de agotamiento. Y lo que ocurre es que hemos sobrepasado todos los límites. Es decir, en estos momentos lo que tenemos es que aquello que se proyectó para 25.000 vehículos en unas condiciones de servicio ideales, ahora mismo en algunas secciones tenemos 100.000. En concreto, pues hay 2 puntos. Todo el tema de Guajará, La Laguna, y todo el sur de Tenerife, en concreto desde el aeropuerto hasta la ciudad turística. Es decir, son los 2 grandes puntos de imprevisión total en estos momentos. Es decir, un accidente nos puede colapsar toda la red. Después de aquellas obras, aquellos primeros trabajos, lo cierto es que se han seguido construyendo carreteras, se han seguido construyendo vías. ¿Quiere eso decir que se han construido sin una planificación, que se han construido, vamos a decirlo así, de manera que han ido parcheando problemas puntuales que se iban produciendo? No podríamos decir eso. Lo que se han variado las bases de partida. Es decir, si uno mira las fotos aéreas del año 75, nos damos cuenta, en concreto en la zona sur, que es la que yo más conozco, que había un enlace en San Isidro, había otro enlace en las Chafiras y había otro enlace en Los Cristianos. Allí era donde terminaba. En ese lapsus de tiempo, el enlace de San Isidro se metió el enlace del aeropuerto. Después de las Chafiras se metió el enlace de Parque de la Reina, el enlace de Guaza. Y esos son infraestructuras, elementos que perturban el funcionamiento de una red de alta capacidad. Y ya no digamos en la ciudad turística. La ciudad turística tiene 10 enlaces en 8,5 kilómetros. Cuando la norma, los enlaces los separa, porque ese tráfico de agitación que entra y sale, pues disminuye la seguridad y disminuye la capacidad de la vía. ¿Y esto por qué se hace así? Entiendo que entonces no responde a una planificación pensada, técnica, en la que no se ponga una actuación que, como usted bien ha dicho, bueno, pues no es la ideal, entiendo. Lo que ocurre es que cuando existe una vía de alta capacidad, la petición de todos los alcaldes es háganme una entrada a la vía. De hecho, en unas jornadas en las que asistí hace poco, pues la nueva vía que va desde Los Realejos hasta el Tanque, la última vía que se hizo, pues la gente de la zona decía, hombre, tienen que hacernos enlaces a la autopista. La autopista es un elemento de accesos controlados para controlar por dónde se entra y por dónde se sale. Por eso cuando vamos por autopistas en otros lugares, la península o en Europa, no nos encontramos tantas entradas y salidas como nos encontramos aquí en lo que llamamos autopistas, aunque quizás sean técnicamente más autovías. Son autovías. Claro. No cumplen los requisitos de autopistas. ¿Qué ocurre? Que nuestra normativa de aquí, o sea, no la Ley Canaria de Carreteras, sino el reglamento, ha disminuido la distancia entre enlaces. Pero en concreto el sumum es en la ciudad turística. Es decir, la ciudad turística, lo que ocurre es que es la calle mayor del pueblo. Es decir, cuando a veces decimos el gran problema está en la autopista del norte, me gustaría que mucha gente fuera al sur a las 4:30 de la tarde, porque te entra auténtico vértigo. O sea, ¿qué ocurre? Yo me he hecho a veces la pregunta, ¿qué ocurre si en estos momentos todo el mundo parado, pero parado físicamente, los coches pegados, se produce el incendio de un hotel? ¿Por dónde entran los bomberos? O sea, salimos en las portadas de todos los medios de comunicación mundiales. Es decir, el problema es serio.
Pero ese problema serio, porque ahora ya hemos dado como con una de las causas, ¿no? Pues al final la política es la política y todos los alcaldes quieren, oye, que ya que hay una vía rápida, que conecte con su municipio. Pero ese no puede ser únicamente el problema. Hay otros factores que usted en ese ciclo yo los ha apuntado, por ejemplo, el crecimiento de la población. O sea, cómo está influyendo la presión demográfica que existe actualmente ahora mismo con las vías de transporte que tenemos, con nuestro modelo actual. Bueno, ¿y cómo se tiene que afrontar este problema? Tiene múltiples... hay que utilizar múltiples herramientas. No se va a solucionar con una varita mágica y decir, el tren, el bus va. No, tendrá que ser un poco de todo. Y con medidas, lo que llamamos estructurales, es decir, de obras, y medidas no estructurales, de gestión de otra manera del transporte. ¿Eso qué quiere decir, para que lo entendamos todo? Pues que no todo se va a solucionar con obras. Es decir, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que en un territorio limitado no podemos seguir aumentando los carriles de las autopistas. Es decir, entramos en una espiral diabólica. Hombre, hay como una ley del hierro que se llama, en el sentido de que al final construir más carriles en una autopista lo que genera es más congestión dentro de la autopista. Más carriles, más coches. Más coches, más genera carriles. un efecto demanda. Claro. Y luego hay una historia que era de lo que trataba el ciclo. O sea, el ciclo, la base principal era, digamos, cómo vamos a solucionar los acuerdos firmados en París por todas las naciones. O sea, sabemos, conocemos por los informes de los científicos que no podemos aumentar la temperatura del planeta y hemos fijado unos límites, 1,5 grados hasta final de siglo. Y para eso lo que tenemos es que tenemos que descarbonizar la economía, tenemos que descarbonizar esto. Claro, eso influye en la planificación de las infraestructuras también. Es decir, creo que es una exigencia de la Unión Europea. Todas las infraestructuras ya se tienen que diseñar o planificar, sobre todo cuando son financiadas por fondos europeos, como por ejemplo se pretende que sea el Tren del Sur, con una visión de sostenibilidad, es decir, de que sean sostenibles, no solo económicamente, que también, sino también medioambientalmente. Claro, pero ya nos han puesto la tarea la tenemos. Es decir, nosotros en el 2050 tenemos que tener descarbonizada la economía, o sea, toda Europa y prácticamente todos los países del mundo. Pero en el 2030 ya tenemos que cumplir objetivos. Es decir, tenemos que tener sensiblemente la mitad del camino recorrido. Un dato. Ahora mismo, el transporte, el consumo de energía en el transporte en Canarias es el 75% de toda la energía que usamos. Es decir, el transporte es una de las piezas clave. O sea, tenemos un tema ambiental. Tenemos un deber con nuestros hijos y con nuestros nietos. Es decir, tenemos que cambiar esto. No podemos seguir consumiendo tanta energía, tantos medios, y tenemos que cambiar. Y de ahí surge el ciclo. Es decir, el primer bloque del ciclo fue simplemente el tema energético. Y nos hacíamos la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo vamos a llegar al 2050? ¿Y cómo vamos a pasar por el 2030? Pues el 2030 está ahí. Es decir, cuando estamos hablando de que el plan... ¿Y ustedes tienen las respuestas para esas preguntas, sobre todo para las de cómo vamos a estar en 2030? No tenemos la respuesta. Lo que ocurre es que hacemos reflexiones. Hemos invitado a 15 especialistas de nivel importante en estos temas y nos hemos planteado las preguntas. Y hemos apuntado soluciones. Y hemos invitado en las mesas redondas que asistieran políticos a debatir, a escuchar aquella historia. Claro, pero con la radiografía que estamos hablando, ¿no?, de la situación de Tenerife, me parece muy interesante. Es decir, ¿qué posibles soluciones? Cuéntenos, ¿qué soluciones se abordaron en ese ciclo? Bueno, un resumen, lo digo porque, claro, el que esté viendo la entrevista dice, tenemos un problema de infraestructuras que, bueno, no se han renovado, han quedado caducadas, un sistema viario que en ese sentido ha quedado caducado, ahora tenemos un problema que queremos resolver de golpe y eso, como usted bien ha dicho, es complicado y se requieren varios factores, pero es que además tenemos unas exigencias de descarbonización. Con estos ingredientes, ¿cómo podemos hacer un potaje? Bueno, pues empecemos por el tema de la energía. O sea, la primera historia, y esto está también en la prensa y en los medios todos los días, nosotros tenemos que pasar de ser prácticamente dependientes al 100%
del petróleo y de las energías fósiles en el 2050 al 0% de esas energías. Todo lo tenemos que hacer con energías renovables, fotovoltaicas, eólicas y cosas que irán apareciendo. ¿Y eso en el transporte cómo se aplica? Porque claro, tenemos una dependencia muy fuerte todavía de la energía fósil en el transporte. Pues en el transporte tendremos que pasar al vehículo eléctrico. Se está hablando de la energía del hidrógeno verde, es decir, de combustibles no fósiles, sino a través de productos biológicos. Es decir, es un mundo. Es decir, no solo el transporte terrestre. Es decir, nosotros trajimos a especialistas de transporte terrestre, de transporte marítimo e incluso a gente de Airbus para que nos explicaran cómo lo van a hacer ellos. Es decir, en todo eso lo tratamos. Pero en Tenerife en concreto tenemos un problema añadido. Es decir, todo el mundo conoce que no podremos entrar en las energías fósiles, en las energías renovables totalmente, si no solucionamos previamente el tema del almacenamiento energético. Es el gran problema ahora mismo, la piedra angular del sistema. Las Palmas, todos hemos oído hablar de Chira-Soria. Las Palmas tiene una ventaja, tiene 2 presas en cota suficiente y van a solucionar el tema del almacenamiento energético con centrales reversibles hidráulicas. Hay otros modelos, hay modelos de pilas, modelos de presión y demás. Sí, que están en el debate de Chira-Soria sobre la... Pero al final el problema está ahí, hay que saber cómo almacenar, hay que tener la infraestructura para poder almacenar esa energía. Entonces, ¿qué ocurre? En Tenerife, ¿cómo lo resolvemos? Claro, digamos que el sistema de almacenamiento hidráulico, digamos que es el que mejor tenemos estudiado y el más avanzado, y en el que España es una potencia en ese tema. Nosotros no tenemos esas presas y estamos discutiendo dónde se van a poner esas presas. Simplemente lo que se hace es almacenar agua en altura para darle energía potencial, y cuando no haya viento lo que hacemos es turbinar esa agua, y cuando nos sobra energía de día lo que hacemos es bombear ese agua hacia la altura. Hay unas propuestas en los barrancos de Güímar, había varias. La de Güímar parece que es la más avanzada que está. El colegio nuestro ha hecho unas propuestas a Red Eléctrica Española, incluso al Gobierno de Canarias, con soluciones alternativas y más o menos estudiadas, o sea, con bastante buena presencia, pero lo tenemos terriblemente atrasado. Es decir, ellos ya en Gran Canaria ya están subastando temas de obras, aunque leemos que también tienen alguna contestación ambiental, pero aquí estamos discutiendo en algunos momentos si son galgos o podencos todavía. Claro, fíjese usted, hay todavía mucho que avanzar en el debate social también en torno a todo esto. Lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en Chira-Soria, pero es que en paralelo al problema energético, que por lo que usted dice y viendo cómo está la situación, pues no podemos ser muy optimistas de cara a 2030, no sé de cara a 2050, pero de cara a 2030 parece que va a ser complicado, pero hay otro problema, y es el de cómo solucionamos ese colapso de las vías mientras tanto, y además lo intentamos hacer de la manera más sostenible posible. La solución que de momento se ha planteado es una serie de infraestructuras que ya estaban en su momento planificadas. La llamada circunvalación de la laguna, circunvalación del aeropuerto de Los Rodeos, una rotonda nueva que se va a hacer en el Padre Ancheta, por ejemplo, la vía de Oroteanda, el enlace de Oroteanda en el sur, el carril Busbao, que al final es el tercer carril, el llamado tercer carril de la autopista. ¿Estas infraestructuras van a solucionar algo? Digamos que van a ser paliativas, pero no van a solucionar el problema. El problema está tan cronificado que vamos muy por detrás de la realidad física. Siento ser así, pero decirlo así. Pero es la realidad. ¿Eso quiere decir que no habría que hacerlas e intentar buscar otras soluciones, o hay que hacerlas? ¿O está bien? Seguramente habrá que tocar todos los palos. Es decir, no solo será el tren, tendremos que debatir, o por lo menos a nosotros lo que no nos parece justo es que una historia que Greenpeace defiende a nivel mundial como la más sostenible ambientalmente, que son los trenes, son los de menos consumo energético y más adaptados, pues se diga que no.
Vamos a ver un titular que hoy publicaba el periódico Diario de Avisos, que además usted participa en esta información también, por parte del Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Aquí ven: el tren hacia el sur de Tenerife estaría hecho en 6 años y reactivaría la economía de la isla. Nos viene bien el titular para continuar con lo que nos estaba comentando, pero yo, claro, quiero empezar porque, le voy a ser sincero, yo creo que la gente, a mí me pasa y probablemente a mucha gente le pase, esto de anunciar los proyectos acompañados con la coletilla de que van a reactivar la economía de la isla, nos hace ser a veces, nos hace desconfiar, porque normalmente suelen ser cantos de sirena. Uno recuerda el puerto de Granadilla, otras grandes infraestructuras, siempre se venden como que van a reactivar la economía. Al final esas expectativas no se cumplen. Pero sí que es verdad que detrás del tren hay un trabajo técnico, un trabajo de estudios, hay un plan que se hizo en su momento territorial, hay datos que ustedes conocen, y yo sí que le quiero preguntar por esos datos reales. Es decir, ¿hasta qué punto una infraestructura como el Tren del Sur puede ser útil, ya no solo desde el punto de vista de la movilidad, sino también desde el punto de vista económico? A ver, desde el punto de vista de la movilidad. Desde el punto de vista de la movilidad, el tren solo por sí no soluciona los problemas. Es decir, tenemos que ir más atrás. Es decir, lo que vemos en el problema actual, lo que sentimos, son los efectos del problema que puede tener consecuencias a largo. Pero ¿cuáles son los orígenes? O sea, los orígenes por los que tenemos el problema es que ha habido una descompensación entre la oferta de movilidad y la demanda de movilidad. O sea, ha habido un desequilibrio. Es decir, cuando las infraestructuras se construyen, son para un número determinado de personas, para un número determinado de vehículos y para un número determinado de viajes. Y eso se ha desequilibrado totalmente, porque las infraestructuras nos han tocado en muchos años. El plan insular divide las redes de la isla en 3 niveles, lo estratifica en 3 niveles. Lo que llaman la red básica, que son las autopistas, que tenían una misión muy clara, que son los vías de alta capacidad, de alta velocidad y que nos unirían puntos lejanos. Luego había una segunda red de vías, que sería la red que se llamaría comarcal. Y esa red comarcal tendría que cumplir la función de resolver las movilidades entre comarcas y en ciertos puntos conectarse a la autopista, en estos enlaces que hablábamos antes a cierta distancia. Y luego las redes locales. Si nosotros echamos un vistazo a los planos del plan insular, la red básica son las autopistas, que nos falta por cerrar la red insular. O sea, cuando hablamos del anillo insular, no solo en los túneles de Erjos. Pero ese plan se aprobó en el año 2003-2002, si no me equivoco. Se venía preparando desde mucho antes. ¿Hasta qué punto es una foto real como solución a los problemas de hoy, 20 años después, cuando no solo ha cambiado la población que hay en la isla, sino también cuando también ha cambiado la mentalidad de la sociedad en general? Hombre, los planes no son otra cosa que estrategias, hay que chequearlas. O sea, cualquier análisis previo necesita ir comprobando que las hipótesis de partida se han ido cumpliendo a lo largo del tiempo. En el año 90 ya sabíamos que ocurrían cosas. ¿Qué hizo la autopista? Todas las autopistas. Tuvieron 2 efectos. Primero, un desplazamiento de la población hacia las redes de comunicación rápidas, y en concreto el paradigma en el sur es San Isidro, que si miramos las fotos de los años 70 eran 4 casas, pero 4 contadas con los dedos de la mano, y hoy tiene 45.000 habitantes. Es decir, se ha producido un desplazamiento hacia esas vías. Y las vías estas comarcales que hablábamos prácticamente responden a las carreteras viejas. Es decir, las redes comarcales es la antigua carretera vieja del sur, la antigua carretera vieja del norte. Y hay que recordar que las carreteras viejas del sur y la carretera vieja del norte se empiezan a gestar en 1850. En 1848 llega aquí el primer ingeniero de caminos a hacer carreteras. Y no se llamaban carreteras en el concepto que tenemos ahora. En el siglo XIX no había coches. Se llamaban carreteras porque lo que se hacían es, se convertían los caminos reales para que funcionaran carretas. Y entonces, esas vías que se diseñan en el 19 son las que el plan contempla como vías
de movilidad que tienen que hacer su trabajo a la autopista. ¿Qué ocurre? Que cuando la población urbanísticamente se desplaza y se comporta de otra manera a lo que pensamos, hay que cambiar el modelo. Es decir, ¿por qué colapsa la autopista? Porque la autopista no solo está haciendo su trabajo, sino que está haciendo el trabajo suyo y el que dejan de hacer las que le tenían que ayudar, es decir, las vías comarcales. Aquí en este debate se lleva mucho cuando se intenta concretar al debate de, cuando me refiero al Tren del Sur, de, bueno, Tren del Sur o guaguas de Titsa, o fomentamos el otro transporte público que ya tenemos. Claro, realmente, ¿quién iba a usar ese Tren del Sur si se pone en marcha? ¿Los que van al sur en coche dejarían el coche para coger el tren? ¿O al final lo que va a hacer es llevarse usuarios que van en guagua normalmente al sur y que quizás sea más cómodo para ellos ir en tren? Tendremos que poner encima de la mesa algunos datos. Por ejemplo, el busvao. ¿Qué es un busvao? Pues dice, el tren ocupa espacio. Toda actuación ocupa espacio. Es decir, no se puede hacer políticas de busvao si no tienes 3 carriles. O sea, con 2 carriles no se puede hacer busvao, hay que hacer uno más. Pero hay que empieza, hombre, a lo mejor el desarrollo lógico es hagamos los busvaos y si no funcionan, después hagamos el tren. Bien, que cuesta mucho más dinero, ¿no? Bien, Claro. Vamos a hacer una cuenta sobre el busvao. Por supuesto, se calcula finamente, pero a grosso modo hay grandes números. Es decir, un carril de autopista pasan normalmente 1.800 vehículos a la hora de ese entorno. 1.800 vehículos a la hora. Cada coche, eso lo sabemos estadísticamente, va de media 1,2, 1,3 personas. Es decir, que por un carril de autopista, a la hora, viajarán del entorno de 2.300 personas, que es lo que nos mueve. Imaginemos que queremos llevar toda esa gente en guaguas. 2.300 dividido entre 40, 50, así de memoria, salen 50 guaguas a la hora, 50, 60. Es decir, tendría que estar funcionando por la autopista una guagua cada minuto para hacer ese servicio, para cumplir la misma misión que tenía el otro. Dice, una guagua cada minuto por la autopista, primero no es fácil cargarla. Y eso es un tren de guaguas. O sea, es una reflexión que tenemos que hacer. Es decir, todas tendrán que estar encima de la mesa. Todas. Entonces, decíamos antes, habrá que actuar en temas estructurales, es decir, haciendo obras, pero también temas no estructurales. Y tenemos una gran ventaja. Si este problema fuera único de Tenerife, pues igual discutíamos muchas cosas. Pero este es un problema a nivel mundial, existe en todo el mundo. Y hay recetas para hacerlo. O sea, uno va a Centro Europa y las grandes ciudades han decidido restringir el coche, es decir, recuperar espacio público. Las ciudades que se hicieron los planes de mediados del siglo XIX, el plan Cerdá en Barcelona, el plan Costa en Madrid, Haussmann en París, es decir, cada uno tenía un razonamiento casi filosófico. Es decir, el plan de Barcelona lo que decía es tenemos que solucionar los problemas higiénicos porque tenemos enfermedades y demás. Y se hace un estudio de la anchura de calles para que... La ley de ensanche se llamaba. La ley de ensanche. Haussmann en París lo que hizo fue, después de la Comuna de París, decir, para que me entren las tropas a avenidas muy grandes. O sea, fue una estrategia militar. Es decir, que los planes se hicieron en cada momento adaptados a las necesidades y con una filosofía. O sea, lo que ha ocurrido es que ciudades que se diseñaron en su momento para las personas y casi carretas, los coches la han ocupado en el 80%. El 80% del espacio público de las ciudades está ocupado por los coches. Hay que hacer política de aparcamientos en destino. Pero ¿sabe cuál puede que sea la diferencia? Y quizás puede ser una conclusión que se pueda sacar de todo lo que hemos hablado hoy. Que en esos lugares hay quizás una iniciativa política mucho más directa que la que hay aquí. Es decir, aquí, no sé si usted está de acuerdo o no, pero la sensación que da, por todo lo que usted ha dicho, es que al final
por unos motivos o por otros, no hay voluntad política o no la ha habido decisión política para poner en marcha todo esto. ¿No crees que eso es un factor que puede estar influyendo? Yo creo que en un tema de la importancia del que estamos hablando es fundamental que los técnicos demos un abanico de posibilidades. Los técnicos no decidimos nada, es decir, damos posibilidades, buscamos tecnologías que hay por el mundo y las ponemos al servicio de la sociedad, porque los colegios profesionales somos entidades de servicio público y se las enseñamos. Lo que pedimos a nuestros políticos es que se sienten y que desde luego actúen sabiendo la gravedad del problema. El problema es grave, la isla se nos colapsa. Rufino García, el problema es muy grave. Nosotros ya nos hemos quedado sin tiempo. A mí me da pena porque me parece muy interesante. Yo, si no le importa, le voy a invitar en el futuro, cuando pasen unas semanas, para seguir hablando, porque a mí se me han quedado muchas cosas que preguntarle interesantes y seguro que tiene usted muchos otros argumentos que contarnos y muchos más datos que pueden ser muy útiles de cara al debate político y social que yo creo que se está generando, que se está gestando, que existe en estos momentos y que creo que incluso va a ser mucho más intenso, entre otras cosas porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y usted sabe que estas cosas suelen ser bastante recurrentes. En cualquier caso, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos ayudado a entender desde un punto de vista más técnico toda esta situación que estamos viviendo con la movilidad y el transporte en la isla de Tenerife. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Nosotros también esperamos que para ustedes haya sido útil esta entrevista y, de verdad, les prometemos que vamos a intentar repetirla. Que pasen una feliz noche. Les dejamos ya con toda la programación especial de Mírame Televisión y no se olviden que hoy en el programa especial de Mírame Sport estará el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis, así que no se lo pierdan.